Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día todos. Somos poquitos los que estamos aquí, entonces si quieren abrir sus micrófonos, no tengo problema para que me hagan preguntas, dado que creo que tengo 3 participantes ahorita nada más. Entonces, si tienen alguna pregunta en algún momento, por favor, háganmela. Quiero llevar esto, más que una charla, por el poco foro que tenemos, lo podemos llevar como más que una plática, como una charla. Antes de que empecemos con lo que es la charla en sí, del enfoque práctico de vulnerabilidades, quiero que hablemos un poquito de verdad o mito. Me disculpo de antemano de que las slides están en inglés, la plática va a ser completamente en español y la conversación completamente en español. De antemano me pido disculpas porque estaba en inglés las slides. Entonces, vamos a hacer un poquito de myth busting time para quebrar unos mitos sobre vulnerabilidades. Y el primero que les tengo para ustedes es, ya que yo no soy un enfoque o algo valioso para los atacantes, no me tengo que preocupar sobre el manejo de vulnerabilidades. Por supuesto, esto es un gran mito. Todos tenemos información que es valiosa para alguien. Inclusive puede ser de que nuestra información, que tengamos información de clientes, se utilice para otro tipo de ataques que no necesariamente me van a afectar a mí, pero pueden afectar a mis clientes o a mis proveedores. Segundo, solo necesito remediar esas vulnerabilidades que son críticas. Este es otro mito que usualmente existe muy fuertemente en el tema de vulnerabilidades, porque creemos de que las críticas son las que tenemos que arreglar porque suena como que son las que más enfoque les tenemos que poner. Sin embargo, se ha demostrado que hay muchas vulnerabilidades que ni siquiera son críticas, ni siquiera son altas en términos de CVSS, que están siendo explotadas activamente. Ahora, parcheo es la única forma de arreglar vulnerabilidades. Otro gran mito de temas de administración de vulnerabilidades. Nosotros podemos arreglar vulnerabilidades también haciendo ciertas configuraciones que nos permiten remover las vulnerabilidades que tenemos. Ahora, yo no tengo que parchar todas las vulnerabilidades. Esto es algo que es verdad. Para estar seguros, yo no tengo que estar parchando todas las vulnerabilidades porque no todas las vulnerabilidades van a causar de que haya una explotación en los sistemas y que yo sea víctima de una brecha o un incidente. Entonces, eso lo tenemos que tomar muy en cuenta cuando estemos con el tema de vulnerabilidades, porque tengamos una vulnerabilidad o porque un escáner nos diga que tengamos una vulnerabilidad, no significa que hay que ponerle atención a esa vulnerabilidad inicialmente y parcharla o arreglarla. Ahora, que me haga falta un parche, ¿significa que soy vulnerable? Es un mito también que mucho tiempo nos han hecho creer de que solo porque nos hace el escáner de vulnerabilidades dice que nos hace falta un parche, somos vulnerables. Y esto se dio mucho a principio de año, a final del año pasado, con todo lo de Log4j. Y vamos a ver más adelante de eso, pero Log4j era un componente de ciertas aplicaciones, pero si uno no estaba utilizando ese componente, uno no era vulnerable. Entonces sí, me hacía falta el parche de Log4j, pero si yo no estaba utilizando Log4j, yo no soy vulnerable. Adicionalmente, estamos hablando, el objetivo de manejo de vulnerabilidades o administración de vulnerabilidades es remover todas las vulnerabilidades. Como ya vimos anteriormente, esto es un mito, no es necesario remover todas las vulnerabilidades como parte de la administración de vulnerabilidades. El objetivo de administrar las vulnerabilidades es remover esas vulnerabilidades que me van a poner más en riesgo a mi organización para poder reducir el riesgo que tengo de exposición.
Otro mito muy fuerte es, estoy haciendo escaneos periódicos. Entonces, ¿seguro? Estoy seguro. Pero estos son mitos. Si yo solo estoy haciendo los escaneos, pero no estoy haciendo nada para asegurarme de que esas vulnerabilidades sean arregladas, no estoy seguro. Pero ustedes no entienden, no conocen la cantidad de organizaciones que me dicen, sí, es que hacemos escaneos mensuales. ¿Y qué haces con eso? Ah, pues eso sí, pues no sé qué se hacen con esas vulnerabilidades, no sé qué se hacen con los resultados. Tenemos que actuar sobre estos resultados. Y con eso vamos a empezar la plática de un enfoque práctico para la administración de vulnerabilidades. Déjenme presentarme rápidamente. Yo soy Cristian Nane, tengo más de 15 años de experiencia en ciberseguridad. Fui el CISO de CISAP y el director de servicios profesionales de CISAP también. Certificaciones, tengo CISP, CH, ISO, he hecho varios pentests. Y una de lo que le digo a mis clientes es, ¿por qué hacen pentest para probar de que si los van a brechar o no? Mejor te ahorro la plata y te digo, te van a brechar. Mejor enfócate en administrar tus vulnerabilidades de una manera correcta para asegurar de que al atacante le está haciendo el trabajo más difícil. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con el manejo de vulnerabilidades en sí? Primero vamos a ver que tenemos un problema de inventario. No sabemos lo que tenemos, y si sabemos lo que tenemos, porque tenemos un inventario que de todas las organizaciones que he trabajado, muy pocas lo tienen. Estos activos no están categorizados por riesgo, no tienen una medición de riesgo de qué tan riesgoso es el activo para la organización. Sí, muchas empresas tienen un vía, pero ese vía se va más a procesos, no directamente al activo y qué tan importante es el activo para la organización. Adicionalmente, tenemos un problema con los CVEs, los famosos CVEs que son el Common Vulnerability and Exposure Database. Esta base de datos que nos dice qué vulnerabilidades existen en el mundo. Pero lo que no mucha gente no entiende es de que los CVEs no son la totalidad de vulnerabilidades. Porque para que una vulnerabilidad se le asigne un CVE, tiene que cumplir con 3 características. Primero, tiene que ser arreglable independientemente. O sea, si yo necesito una solución adicional para arreglar el problema, no se le asigna un CVE. Tiene que ser un parche, un cambio de configuraciones, etc. Segundo, tiene que haber sido reconocida por la fábrica y debidamente documentada. Si la fábrica no ha reconocido que tiene esa vulnerabilidad, aunque sea totalmente explotable y se esté explotando activamente en Internet, no se le va a asignar un CVE. Tiene que ser reconocida por la fábrica. Y finalmente, que solo afecte a un código base. O sea, si afecta a múltiples Linux, usualmente se hacen múltiples CVEs. Entonces, esos son los 3 calificadores para tener un CVE en una vulnerabilidad. Ahora, desde 1999 que se empezaron a documentar, tenemos 200,000 CVEs, de los cuales 15% son críticos. Pero lo que es más impactante, solo en el 2022 salieron 19,000 nuevos CVEs, 19,000 nuevas vulnerabilidades documentadas. Es el 10% de las vulnerabilidades de la base de datos salió solo este año. Eso es 23 años y esto solo va creciendo. Entonces, parte del problema es de que es inmanejable. Hay tantas vulnerabilidades para tantas aplicaciones que necesito enfocarme. Y si el 15% son críticas, no puedo decidir solo enfocarme en las críticas y en las altas, porque no necesariamente son las de más enfoque.
Ahora, tenemos otro problema. Todos utilizamos lo que se llama el CVSS, o Common Vulnerability Scoring System, el sistema de puntajes de las vulnerabilidades común. Y por lo general tenemos dos tipos de puntajes: el puntaje base y el puntaje temporal y ambiental. El problema con el puntaje base es de que le hace falta información importante con respecto a las vulnerabilidades. El puntaje base no nos dice si esa vulnerabilidad es realmente explotable. El puntaje base no nos dice si hay una remediación o un fix oficial o algo para arreglar esa vulnerabilidad. Esos son términos que se le agregan a la temporalidad del puntaje. Pero el problema con la temporalidad del puntaje es de que cuando estamos viendo CVS temporales, cuando existe un fix oficial, le reducen el score. Entonces, si yo estoy tratando de enfocarme en priorizar mis acciones y utilizo el CVS temporal y hay un parche oficial de Microsoft para arreglar la vulnerabilidad X, Y, Z, en vez de que sea un 10, me la bajan a 9 o 8. Y lo más importante, no toma en cuenta la criticalidad e importancia del activo. Lo cual puede decir de que yo estoy parchando o estoy tratando de arreglar vulnerabilidades en equipos que no son críticos, que están aislados de cierta manera, que posiblemente no tengan un impacto grande si esas vulnerabilidades son explotadas. A diferencia de que puede ser de que haya otros activos que sí necesito ponerles más atención. Ahora, esta es una gráfica interesante en la cual miramos todos los CVEs que han sido publicados. El círculo rojo interno nos muestra los CVSS que son los CVEs que tienen un puntaje mayor a 7. Y lo que está dentro del círculo gris son esos CVEs que han sido explotados. Si yo me dedico a parchar todos los que son de 7 para arriba, voy a haber parchado muchas vulnerabilidades que nunca fueron explotadas. Voy a parchar algunas que sí fueron explotadas. Sin embargo, voy a dejar vulnerabilidades que fueron explotadas fuera. Entonces, ¿qué hacemos para realmente arreglar este problema que tenemos con priorización de vulnerabilidades? Y lo que yo propongo es 5 pasos para priorizar sus vulnerabilidades y administrarlas de una mejor manera. Todo esto es a base de que ustedes ya tienen un escaneo de vulnerabilidades para utilizar y poder usarlo como base. Entonces, primer paso, vamos a crear un inventario. Tener el inventario de activos es primordial para poder realmente hacer el proceso que estoy describiendo. ¿Y qué debe contener este inventario? Tiene que contener todos los activos que tengo en la organización. No solo los activos que tengo, sino que qué software tienen. Porque necesito saber si tienen Adobe, si tienen alguna aplicación como Apache. Pero lo más importante del inventario de software, y es la parte más complicada de hacer en el término de inventario, es hacer lo que se llama el SBOM, el Software Bill of Materials. El Software Bill of Materials es todos los componentes que se utilizan dentro del software en sí. Si ustedes han visto scans de vulnerabilidades, van a notar de que todos los días sale una vulnerabilidad de PHP casi. Pero si se notan también, son para componentes específicos de PHP. Y eso es lo que tenemos que lograr identificar en nuestro inventario. ¿Qué componentes
está utilizando el software que tengo, especialmente ese software que está hecho a la medida. Porque eso nos va a servir más tarde. Y finalmente, asignarles un puntaje de riesgo a todos los activos. La forma que yo lo propongo es muy sencilla. En términos de puntaje de riesgo, es de 0.7 a 1, en el cual 1 es un activo crítico, 0.9 es un activo de alto riesgo, un 0.8 es un activo de mediano riesgo y 0.7 es un activo de bajo riesgo. Una vez hemos hecho el inventario, vamos a agarrar nuestro inventario de vulnerabilidades o nuestro escaneo de vulnerabilidades y lo vamos a comparar. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es específicamente esas vulnerabilidades que son relacionadas a componentes dentro de frameworks, dentro de lenguajes de programación, como sería un Django, como sería un Apache, como sería un PHP, y asegurarnos de que las vulnerabilidades realmente nos apliquen. Como mencioné anteriormente, si me aparece la vulnerabilidad de Log4j, pero yo no estoy utilizando Log4j en mis aplicaciones, las tengo que sacar. No tiene sentido que yo priorice esas vulnerabilidades porque no son aplicables a mí. Una vez hemos sacado esas vulnerabilidades que no nos aplican, vamos a agarrar el CVSS temporal y la vamos a romper. ¿Y a qué me refiero con romper el CVSS temporal? Porque lo que queremos sacar de ahí es el nivel de madurez del código de exploit y el nivel de remediación. ¿Sí, Felipe? Bueno, vamos a esperar. ¿Cómo explicarles a los de riesgo lo que dijo de Log4j? En términos de cómo explicarles de que es una vulnerabilidad crítica y puede ser explotable, o de que no nos aplica. Por eso es la única forma que he encontrado yo de explicar eso es haciendo SBOM. De que hay que tener bien claro, y eso es algo que cuando estuve en Black Hat este año, se habló muchísimo, es de que a través de lo que pasó con esta vulnerabilidad, los fabricantes tienen que empezar se espera por lo menos de que se vuelva legislación que los fabricantes tengan que incluir el Bill of Materials si realmente la utilizan o no. Y en el software que es diseñado por nosotros, pedirles a los desarrolladores que especifiquen si están utilizando la biblioteca puntualmente o no. Es la única forma que se le puede explicar los de riesgos. Que dice, desarrollo dice que no se está utilizando. De acuerdo. Exactamente. Pero es lo que ahí es donde dice Microsoft tiene que salir y decir en el SBOM cómo lo están utilizando y si es explotable o no. Ok, un gusto. Bueno, entonces continuamos. Lo que tenemos que hacer es quebrar el CVSS string. Y una vez quebramos el CVSS string, necesitamos sacar el nivel de madurez del código de explotación y el nivel de remediación que se tiene. Agarrando el código de explotación, si el
código de explotación es alto, de que existe un código de explotación, le asignamos 1, a un código funcional le asignamos 0.9, a una prueba de concepto 0.7, y si no se ha probado o no se sabe, le asignamos un 0.5. Para asegurarnos de que si existe un código de explotación, le pongamos más foco. Ahora, ¿qué pasa con los niveles de remediación? En el CBS temporal están al revés. Y básicamente le ponen 1 cuando no está conocido o está no disponible la remediación. Y esto es un problema puntualmente porque nos da un enfoque erróneo. Pero si nosotros empezamos a decir el official fix, que es el fix de que sacó Microsoft, que sacó quien sea, 1, un fix temporal 0.8, un workaround 0.7, y lo marcamos como 0.1, aquellas vulnerabilidades que no tienen solución, nos va a forzar a que esas vulnerabilidades que no tienen solución no les pongamos enfoque en nuestros esfuerzos de remediar las vulnerabilidades. Las tenemos que marcar de otra manera, como no fix, porque esas no fix o que no la podemos arreglar, les tenemos que buscar formas de proteger a sus activos más tarde. Una vez hemos roto el CBS string, vamos a correlacionar la explotabilidad de las vulnerabilidades que tenemos con CISA. CISA tiene una base de datos de todas las vulnerabilidades que se están explotando según ellos. Usualmente no hay cambios cuando estamos esto, pero básicamente si encontramos que un CVE aparece en la base de datos de CISA de explotabilidad, modificamos su explotabilidad directamente a 1. Porque esas son las vulnerabilidades que se están explotando activamente hoy en día. Y el quinto paso, y el último, es que aplicamos factores de probabilidad. Para esto utilizamos una fórmula, realmente no es fórmula porque no la despliegan, pero un sistema de predicción de explotabilidad de FIRST. Es fuente abierta y calcula qué probabilidades hay de que una vulnerabilidad sea explotada. Y como nos muestra ahí, nos muestra qué probabilidad existen de que sea explotada una vulnerabilidad. Estos en las vulnerabilidades publicadas en los últimos 90 días. Ahora, lo interesante con eso es de que si miramos CBSS contra qué se remedió y qué fue explotado, y agarramos un cubrimiento basado en el threshold de cuánto porcentaje de explotación le vamos a dejar, notamos de que logramos llegar a una eficiencia reduciendo la cantidad de vulnerabilidades que parchamos, pero logramos eficientemente llegar hasta un 42.5% de eficiencia de parchado, cubriendo el 50% de las vulnerabilidades. En el primer threshold de CBS contra EPSS, se parcharon 253 vulnerabilidades, pero fue una eficiencia del 5%. Este indicador no lo entrega Tenable. El EPSS no lo entrega Tenable. Lo tenemos que hacer a través de meternos a First y según recuerdo tienen una API, entonces puedes descargar los CBSS y su predictibilidad. Entonces lo que yo sugiero al final es si
tiene un nivel de predicción, lo notamos como parte de su vulnerabilidad, y después lo armamos todo junto, en el cual agarramos la base del CBSS, lo multiplicamos por la explotabilidad, pensando en que la explotabilidad es 1 si existe un exploit. La remediación, ¿qué nivel de remediación tiene? Por el riesgo del activo, dividido 1 menos la probabilidad. Y esto nos va a dar una fórmula, un valor de priorización en el cual yo puedo empezar a tomar decisiones de parcheo mucho más eficientes que solo en base al CBS Base Score. Lo voy a dejar abierto a preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, abran sus micrófonos y hagan las preguntas. O si quieren hacerlas por el chat. Gracias, Cristian, por tu presentación. Tenemos una pregunta. El assessment risk, ¿quién lo da? Uno lo podemos inferir a través del BIA, o lo puede hacer tecnología basado en lo que conoce de los activos, pero usualmente quien lo debería de dar, lo cual es un ideal, ¿verdad? Lo debería de dar el dueño del activo, el riesgo de que sea eso. El problema con eso es de que tiene que haber alguien imparcial, porque si uno le pregunta a todos qué tan riesgoso es tu activo, te va a decir es lo más riesgoso, yo no puedo vivir sin él. Entonces alguien de negocio tiene que estar bien consciente de lo que se está haciendo para determinar qué tan riesgoso es un activo o no. Francisco, ¿me puedes explicar un poquito más tu pregunta? Bueno, voy a tratar de contestártela lo mejor que puedo. ¿Cómo se puede profundizar más en estos temas? Para saber cómo quebrar casos reales y certificaciones. Ok. Casos reales, nosotros en CISAP lo utilizamos, esta metodología para hacer una mejor estimación del riesgo, y nos ha funcionado bastante bien. Certificaciones que existan de manejo de vulnerabilidades. No conozco ni una. Cursos, talleres. Sinceramente, no he conocido talleres o cursos relacionados a esto que se puedan hacer, pero podríamos generar uno para hacerlo. Eso no creo que sea problema. Sería que lo habláramos con los de la directiva para ver si se puede hacer. ¿Ok? Perfecto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Cuando Cuenta. te referías al punteo que tiene una vulnerabilidad sí, al punteo se le podría decir, ¿te referías al que es como puesto por default en el CBSS? ¿Así es? Sí. Cuando estoy hablando del punteo, digamos, aquí en la fórmula, ese es CBS Base Score, correcto. Es el punteo que se le asigna por default, que es basado en el impacto que tiene, si es explotable desde fuera, si es explotable solo internamente, etcétera. Pero es el que ya trae por default, o sí se podría utilizar la calculadora del CBSS, adaptándolo, por supuesto, al negocio o al activo o a lo que está expuesto, porque ahí ya cambia, ¿verdad? O sea, sí, el valor que trae por default utilizan la calculadora de CBSS para calcularlo.
Ajá, pero tú puedes usar la calculadora para calcularlo con respecto a tus necesidades o a las vulnerabilidades a las que está expuesta el activo. Entonces, Sí, si correcto. usamos esa calculadora, podemos adaptarlo a nuestras necesidades y no específicamente basarnos en el base score que trae por default. Entonces, Sí. la pregunta es esa, cabal, o sea, podemos utilizar esa calculadora y también es recomendable, o sea, hacer esa customización, ¿verdad? Porque en realidad ahí está la calculadora y te muestra cuáles son todos los aspectos a los que tu activo puede estar vulnerable y no precisamente tomar el base score que ya trae por default, porque eso no es mi necesidad como tal. O sea, está la vulnerabilidad, pero no es mi necesidad como tal, ¿verdad? O sea, ya hablando del rol de negocio. Entonces, ¿qué tan recomendable es entonces poder utilizar esa calculadora y yo customizarlo con respecto a las necesidades del negocio? Lo puedes utilizar, solo ten cuidado con los valores de remediación que le asigna. Ese es mi único problema con esa calculadora. Es de que el tema de remediación lo asigna de forma inversa. Entonces, si tú estás tratando de priorizar qué activos debes actuar y estás utilizando solo la calculadora, te va a decir, y le metes remediación puntualmente, te va a priorizar con un score más alto aquellos activos que no tienen que no tiene un fix, que no tiene una solución. Sí, y ahí es otra parte del negocio de ver si sí va a tener una solución, porque puede ser que tenga solución también, pero que no aplique el negocio, ¿verdad? Por X motivos que no se puede aplicar. Ah, sí, sí, no, sí. Que el negocio no la puede aplicar es harina de otro costal totalmente. Exacto. Eso sí es otro tema completamente. Ok, muchas gracias. La calculadora de CBSS creo que está ay, no me recuerdo el site, Es pero el está de públicamente NIST, disponible en la el de de NISCO, NBD, NISCO, en ahí NIST. está. Ok, Ahorita va por su versión 3 y pico, creo. sí, va por la versión 3 exactamente, CBS de versión 3. Entonces ya te da más alcance, pero pues esa era la pregunta, ¿verdad? Que si a la hora que hablabas del base score ya era el que viene por default, porque ese no se va a adaptar específicamente a mis necesidades, son las que ellos consideran cuando le pusieron ese score, pero nosotros a través de la calculadora podríamos venir y adaptar a nuestras necesidades para darle un Sí, punteo un poco más pegado a nuestra realidad, ¿verdad? para meterle todos los punteos ambientales, me imagino que te refieres. Es correcto. Exactamente, sí. Entonces, sí, la calculadora definitivamente se puede utilizar para eso. Yo acá propongo directamente con el base score y el riesgo del activo, porque usualmente eso nos va a dar un puntaje bastante acertado, una priorización realmente, porque no es un puntaje, una priorización bastante más acertada a lo que sería si no lo tiene. Ok, Veamos dos muchas preguntas gracias. más. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, si ya no hay más preguntas, lo dejamos acá. Ah, para escaneo de código estático, ¿qué recomienda? Oh, código estático se sale un poquito del scope de esta charla. Hay múltiples herramientas de paga, las únicas que puedo pensar ahorita como Veracode, Fortify, pero prefiero no estar hablando de marcas acá, pero esas son dos que puedo pensar ahorita. Hay otra que se llama Mend.io.
Ok. Perfecto. Muchas gracias por participar. Espero que nos acompañe. Betina, ¿tenías una duda todavía o veo que tienes la mano levantada? No, no, perdón, se quedó levantada seguramente. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por participar y lo estaremos convocando para la próxima charla. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche todos. Gracias, Cristian, y Gracias. gracias a todos los asistentes. Esta charla será publicada y bueno, estén pendientes del LinkedIn que siempre avisamos los próximos eventos y les lindas las grabaciones. Que tengan una feliz noche. Feliz noche a todos. Bye.